Esta es Alemania, la cuarta economía más grande del mundo por PIB nominal y la economía más grande de toda Europa por un margen significativo, con un PIB de 4,3 billones de dólares en 2021. Durante los últimos 20 años, la economía alemana ha sido el motor fuerza detrás de la economía europea. Ha atraído a muchos otros países a unirse a las cadenas de suministro de las empresas alemanas, ayudándolas a acceder a los mercados extranjeros. Se han publicado varios libros nuevos que argumentan que los alemanes lo hacen mejor, lo que sugiere que otros países tienen más que aprender de Alemania que viceversa. Si bien Alemania experimentó el periodo más largo de crecimiento ininterrumpido desde la reunificación, en los últimos años su economía se ha desacelerado. La economía de Alemania ahora está rezagada con respecto a la de EU y la mayor parte de Europa, y su tasa de crecimiento está cayendo continuamente. Es fácil culpar de los problemas económicos de Alemania únicamente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. La verdad es que el país ya tenía grandes debilidades antes de la crisis. La invasión de Ucrania ha expuesto la dependencia de Alemania de la energía rusa barata, empeorando aún más sus desafíos económicos de larga data. Alemania ha tardado en descarbonizar y digitalizar su economía, así como en abordar sus problemas demográficos y la aguda escasez de trabajadores calificados, una economía cada vez más estancada. La economía alemana ha prosperado gracias a la fabricación de alta calidad y las políticas orientadas a la exportación. Alemania es una potencia manufacturera, un líder mundial en la producción de automóviles, maquinaria, productos químicos y equipos industriales de alta calidad. Estos productos se exportan a mercados extranjeros, lo que convierte a Alemania en el tercer mayor exportador a nivel mundial. Las exportaciones contribuyen al 47% del PIB del país, que es relativamente muy alto en comparación con grandes economías como EU, China, India y el Reino Unido. En 2015, el superávit comercial de Alemania fue de unos 255.000 millones de dólares, o casi el 7,5% del PIB del país. Eso continúa una tendencia al alza que ha estado ocurriendo al menos desde el año 2000. Sin duda, Alemania hace buenos productos que los extranjeros quieren comprar. Una de las razones por las que Alemania puede exportar tantos bienes es por su ventaja competitiva a través del débil crecimiento de los salarios. En general, las tendencias salariales están influenciadas por la salud general de una economía. Durante tiempos de expansión económica, los empleados y los sindicatos tienden a tener una posición de negociación más fuerte. Sin embargo, esta posición se debilita cuando la economía se tambalea. Curiosamente, en el caso de Alemania, los salarios reales apenas han aumentado desde principios de la década de 1990, rara vez superando el 2%. La restricción salarial no es solo un problema para los trabajadores alemanes, en particular para los mal pagados. Otros países de la zona del euro deben controlar aún más el crecimiento de los salarios para recuperar su competitividad. Sin duda, el crecimiento persistentemente débil de los salarios a lo largo de los años ha fortalecido la competitividad internacional de las empresas alemanas y ha fomentado las exportaciones, pero también ha tenido un impacto en el consumo de los hogares, que ha ido disminuyendo desde 1980. Actualmente, la participación del gasto de los consumidores ha disminuido al 54% del PIB, significativamente más bajo que en Estados Unidos o Gran Bretaña. Si a los trabajadores se les pagara más, tendrían más poder adquisitivo y podrían comprar más bienes y servicios. Esto daría como resultado menos exportaciones, ya que las empresas producirían para un mercado interno más grande, y probablemente un aumento en las importaciones. Sin embargo, Alemania está encerrada en un modelo que siempre antepone las exportaciones a cualquier otra cosa. No es solo el débil crecimiento de los salarios lo que afecta el consumo de los hogares en Alemania, sino también los cambios demográficos del país.
con la edad promedio de la población en aumento y grandes cohortes de personas ahorrando para su jubilación. Los alemanes realmente no gastan mucho. La tasa de ahorro de los hogares se ha mantenido estable o ha aumentado desde 2008. Entonces, el menor gasto es un problema real para la economía de Alemania, porque los alemanes han estado ahorrando mucho más de lo que invierten. Las personas están llenando alcancías para su jubilación. Y las empresas, que esperan rendimientos más bajos de poblaciones más pequeñas y de mayor edad en el futuro, por lo que están invirtiendo en el extranjero en lugar de hacerlo en casa. No solo la inversión privada es baja en Alemania, sino que la inversión pública también es débil. Los edificios escolares y las carreteras se están derrumbando debido a la restricción de la inversión pública, provocada por reglas fiscales equivocadas. Además, la economía va a la zaga en su preparación para la digitalización, ocupando el puesto 36 en el mundo en velocidades de descarga promedio. Al igual que otros países de Europa, Alemania no ha invertido lo suficiente en la diversificación de sus suministros de gas y petróleo o en la exploración de fuentes de energía alternativas. En consecuencia, se ha vuelto dependiente de la energía rusa, que ha tenido un impacto más severo en sus industrias y sector manufacturero en comparación con otros países europeos. Algunas industrias intensivas en energía como los productos químicos y fertilizantes, la industria del metal, la industria del cemento, la industria del papel y la pulpa están recortando la producción. La producción industrial alemana cayó un 3,4%, la mayor caída en 12 meses. Alemania no solo dependía de la energía, sino también de la demanda de los mercados extranjeros para sus productos de fabricación. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, depende de China para el 40%, por volumen, de sus ventas. China es uno de los principales socios comerciales de Alemania, por 7º año consecutivo, con exportaciones e importaciones combinadas de más de 320.000 millones de dólares, un aumento de alrededor del 21% desde 2021. Pero ahora la demanda de China de productos alemanes ha disminuido debido a su estricto cero política COVID. Los últimos 3 años de cierres por la pandemia, el Brexit, la guerra, las cadenas de suministro interrumpidas y la inflación obstinada han ralentizado el sector manufacturero de Alemania, que está sufriendo un fuerte declive, que incluye una menor producción de las fábricas, una caída de la demanda y una disminución de la acumulación de pedidos. Como consecuencia, se ha impedido el crecimiento de la mayor economía de la UE. Otro tema importante que debe abordarse es el reemplazo de los trabajadores que se jubilan. En Alemania, alrededor del 64% de la población está formada por personas en edad de trabajar, similar a los Estados Unidos. Sin embargo, los grupos de edad más grandes en Alemania son los que tienen entre 50 y 60 años, y se jubilarán pronto. Las empresas ya están luchando para llenar las vacantes. Alemania debe considerar revisar su política de inmigración, de lo contrario, el mercado laboral perderá 7 millones de trabajadores para 2035, de los 46 millones actuales. La escasez de trabajadores calificados y el débil crecimiento de la productividad están afectando a la industria de fabricación de automóviles. La producción de automóviles en Alemania alcanzó su punto máximo con alrededor de 6 millones en 2012, y ha tenido una tendencia a la baja desde entonces. Una de las razones de la disminución de la productividad de Alemania son las reformas efectivas del mercado laboral. Estas reformas han logrado integrar a los trabajadores menos calificados en el mercado laboral alemán, lo que se ha traducido en tasas de empleo más altas. Sin embargo, esta integración también se ha traducido en una disminución de la productividad media por persona ocupada. Esta disminución de la productividad media, conocida como efecto de composición, ha contribuido significativamente a la notable desaceleración del crecimiento de la productividad dentro del sector manufacturero de Alemania. La productividad,
en economía, es una forma de medir cuánto producto obtenemos de una cierta cantidad de insumos en economía. Nos dice que tan eficientemente se están utilizando los recursos, como la mano de obra y el capital, para producir bienes o servicios. Por ejemplo, si un trabajador puede fabricar más productos en la misma cantidad de tiempo en comparación con otro trabajador, que usa los mismos recursos, entonces el primer trabajador es más productivo. De hecho, la productividad puede mejorarse mediante la innovación y la investigación y el desarrollo, I+D. Cuando la economía invierte en I+D y desarrolla nuevas tecnologías, procesos o productos, puede conducir a una mayor productividad. No es que los alemanes no sean innovadores. La poderosa economía de Europa parece tener un sistema bastante sólido y bien financiado para generar nuevas ideas para mantenerse a la vanguardia. Invierten mucho en investigación y desarrollo, ocupando el tercer lugar en los países del G7, solo detrás de Estados Unidos y Japón. Alrededor de un tercio de las patentes presentadas en Europa provienen de Alemania. Allá por 1900, Ferdinand Porsche creó el primer automóvil híbrido, llamado Sempervibus. Fue un invento notable. Y el primer automóvil autónomo, la camioneta Wamo RS, fue construido por Mercedes en 1986. Alrededor del 34% de las patentes mundiales de automóviles eléctricos son alemanas. Pero gran parte de la innovación en Alemania se concentra en los campos de la ingeniería tradicional, como el transporte y la maquinaria, mientras que se ha quedado atrás en el desarrollo y la innovación de negocios digitales y la digitalización de la economía. El hecho es que Alemania no es una potencia económica digital. Según el índice de gobierno digital de la OCDE, Alemania tiene la puntuación más baja en la dimensión del sector público basada en datos entre los 29 países de la OCDE. La digitalización de la economía tiene que ver con cómo la tecnología ha abaratado el almacenamiento, el intercambio y el análisis de datos. Este cambio ha tenido un gran impacto en cómo las personas compran y se comportan como consumidores, cómo se organizan las empresas e incluso cómo funcionan los gobiernos. Es básicamente el cambio hacia el uso de la tecnología digital para hacer las cosas de manera más eficiente y efectiva en la economía. A pesar de las múltiples promesas de varios cancilleres de invertir en tecnología y habilidades digitales, hasta ahora se ha avanzado muy poco. La administración pública de Alemania todavía depende en gran medida de métodos analógicos obsoletos. Por ejemplo, durante la pandemia, las autoridades sanitarias utilizaron principalmente máquinas de fax en lugar de sistemas digitales modernos. Las escuelas tienen computadoras obsoletas y las oficinas municipales tienen servicios en línea limitados o nulos disponibles para el público. Aunque Alemania es reconocida por su destreza en tecnología e ingeniería, se queda atrás de otras economías avanzadas en lo que respecta a la transformación digital. El uso promedio de datos móviles y las velocidades de conexión son relativamente bajos, y la disponibilidad de Internet de alta velocidad se distribuye de manera desigual entre las áreas urbanas y rurales. Sin embargo, no subestimemos la economía alemana. Ha habido avances en ciertas áreas, especialmente dentro del sector privado. La estrategia Gigabit del gobierno tiene como objetivo conectar al menos el 50% de los hogares y las empresas a la red de fibra óptica para 2025, con el objetivo de lograr una conectividad doméstica completa para 2030. Las empresas de Mittelstand, especialmente las de las industrias de ingeniería y maquinaria, han estado haciendo progreso notable. Se están adaptando a la economía digital y adoptando nuevas tecnologías. Sin embargo, es importante recordar que la transición a una economía digital requiere un cambio cultural, que lleva tiempo. Con las reformas políticas adecuadas, Alemania puede ponerse al día y asegurarse de que su sector público esté al día con los avances digitales. Sin embargo, para 2030,
Alemania no podrá cerrar completamente las brechas en sus capacidades militares y de inversión. Requiere un cambio sustancial en la política económica tanto como necesita los ajustes prometidos en sus políticas de inversión, militar y exterior. Para investigar historias como esta, he estado usando Ground News y estoy agradecido de tenerlos como socios de hoy. Al usar noticias de campo, particularmente en este caso, podemos comparar cómo los medios de diferentes países informan sobre la recesión de Alemania y su economía. Puedo ver cuántas fuentes lo informan, así como la inclinación política de quienes cubren el evento. También puedo verificar qué tan confiables son todas esas fuentes e incluso quién las posee. Y cuando eso no es suficiente, Ground News le permite hacer comparaciones en paralelo de los titulares para comprender cómo las diferentes organizaciones de medios están retratando los problemas e incluso tienen una práctica herramienta de puntos ciegos para ayudarlo a descubrir historias que quizás nunca haya visto. Adopte el poder del análisis informado y el pensamiento crítico.